Mis amigos, muy buenos días. Muchos de ustedes me han estado contactando sobre el vuelo del Caravelle Ajaccio-Niza. Fue el 11 de septiembre de 1968 y también es conocido como el vuelo Air France 1611. Pero generalmente, cuando se habla de eso, se dice el vuelo Ajaccio-Niza y todos saben a qué se refiere. Es un vuelo que es muy antiguo, pero que no ha dejado de generar preguntas e incluso pasiones. Hoy hablaremos de eso nuevamente por esta razón. Es que la justicia en Francia decidió iniciar otras investigaciones, además de las que se realizaron en la época del accidente. Otras investigaciones en la región. ¿No es cierto que frente a la costa de Niza, para intentar fotografiar o incluso potencialmente recuperar fragmentos de especias? Por ejemplo, las investigaciones se harán a finales de este año o, según lo que encuentren, el próximo año o en 2026. Entonces, ¿de qué se trata realmente? Me parece 11 de septiembre de 1968 por la mañana, en el aeropuerto de Ajaccio hay un avión. Es un bimotor Caravelle SE 210 de Sud Aviation. Y de hecho, este avión va a despegar alrededor de las 10 de la mañana, 10:09. Y de hecho, a bordo hay 95 personas. Es un birreactor de transporte público que ese día realiza un vuelo corto. Son unos 250 kilómetros entonces. El aparato despega. Entonces, normalmente lo que está previsto es que el aparato despegue, despegó hacia el sur, pista 21. Tuvo que cambiar hoy de QFE porque hay un desplazamiento constante del polo magnético terrestre, lo que hace que regularmente las pistas cambien de número, porque están orientadas, están calculadas o basadas en el norte magnético, si lo quieres ver así. En todo caso, nuestro avión se suponía que iba a despegar más o menos hacia el sur, ¿verdad? Después subir hacia el norte. En términos de altitud, alcanza su altitud de crucero, que no es muy alta. Estamos hablando del nivel 160, 16,000 pies. Permanece ahí 5 a 6 minutos y después vuelve a iniciar su descenso hacia el aeropuerto de Niza. Entonces, estamos hablando de vuelos extremadamente cortos que empiezan y terminan en una hora literalmente o en media hora para este en particular. Y son vuelos bastante difíciles para los pilotos. Es decir, hay muchas cosas que suceden una tras otra. Despegue, ascenso después, preparación para el aterrizaje y también el paso de un controlador a otro. De modo que a menudo en esos vuelos la charla informativa sobre el aterrizaje en Niza, bueno, se hace incluso antes del despegue de inyección. Entonces, solo para decirles, es un vuelo de rutina, una línea regular, pero al mismo tiempo es un vuelo verán, hay bastante presión sobre los pilotos, así que todo parece transcurrir con normalidad. El avión en cierto momento desciende. Se estima que estaba más o menos entre el nivel 90 y 70, así que ya había perdido la mitad de su altitud de crucero. Y luego, de repente, el piloto contacta al controlador en Niza diciendo, tengo problemas, eso es, tengo problemas. Y luego el controlador en Niza le responde. El piloto dice, quiero aterrizar en Niza o donde usted quiera. Quiero decir, solo arréglelo, denme vectores, algo, quiero aterrizar lo más rápido posible. Entonces, el controlador le indica descender a 2,000 pies y él lo hace, al decirle que tiene toda la actitud para actuar como quiera, así que le da total libertad de acción. Él entiende que hay una emergencia en esto. El comandante de vuelo va a responder diciendo, tenemos fuego, hay fuego a bordo. Esa información se transmite por la frecuencia. Después agrega algo como nos vamos a estrellar si esto sigue o nos vamos a estrellar si esto continúa. Y de hecho ese fue en el último mensaje recibido. El controlador en Niza enviará mensajes durante varios minutos sin recibir respuesta. Y el avión de hecho ya había desaparecido de los radares. Y más tarde, hacia el mediodía, vamos a empezar a encontrar objetos flotantes, vamos a encontrar charcos de aceite que derivan con su brillo característico sobre el océano. Entonces el vuelo se había estrellado, matando a todos a bordo, 95 personas. Hay que saber una cosa antes de pensar en este accidente. Vamos a intentar quizá ver 2 o 3 teorías. Hay que saber algo muy importante. No pensamos en los accidentes de los años 60 con la mentalidad de hoy. En esa época
Solo para darte una cifra, si vemos la Caravelle, si vemos los Boeing 707, los Douglas Comercial 8 bueno, los aviones de esos años, incluso el Comet, los aviones de los años 50 y 60, lo que vamos a notar es que la tasa de accidentes era muy alta. Eso significa que literalmente, ¿verdad? Literalmente, teníamos más o menos una cuarta parte de los aviones comerciales que se fabricaban. Terminaban estrellándose, a veces con víctimas, a veces sin ellas, pero siempre destruidos. La primera generación de jets tenía muchos accidentes. En 1968, el 737 aún no existía, de acuerdo, solo para que lo sepan, ¿eh? Entonces, de todos modos, era una época en la que la aviación tenía otra cara. Y si no hubiéramos tomado conciencia del peligro, si no hubiéramos cambiado profundamente la aviación, ya sea el diseño de los aviones, el entrenamiento de los pilotos o la gestión de las campañas aéreas, si esto no hubiera cambiado, y en parte gracias a las iniciativas de la American Fence Association en Estados Unidos, muchas iniciativas relacionadas con la seguridad, las normas contra incendios, estudios sobre CIFIT y la obligación del Ground Proximity Warning System y otros equipos provienen de la American Fence Association en Estados Unidos. Pequeñas medidas contra los impactos, contra las colisiones en vuelo, los aviones que están involucrados también vienen de la American Fence Association. Entonces, sinceramente, sin eso puedo decirles que hoy en día la aviación se habría extinguido por sí sola, porque sería inaceptable en nuestra época, ¿verdad? Ya tener ese índice de accidentes. Pero en todo caso, si volvemos a esos tiempos, era algo, digamos, bastante habitual. Primero, segundo, si vemos las estadísticas, la Carabela, más o menos, 26 de las carabelas construidas terminaron destruidas. Bueno, de los accidentes, más o menos 10 de los accidentes de Carabela estuvieron relacionados con incendios a bordo. En los otros aparatos, los incendios eran menos frecuentes. Vamos a decir, solo para que se den una idea, ya que hoy hablamos de cifras, mucho menos de 1, menos de 0.5, aviones de línea construidos terminan dañados de una u otra manera. Un accidente o algo similar, ¿no es así? Sí, la proporción no tiene nada que ver con la época. Volvamos a la historia de la Caravelle. Empieza el rescate. Bueno, ya no hay nada que hacer por las personas. Hay algunos escombros flotantes que se recuperaron, pero la mayoría de los restos están a unos 2.300 metros de profundidad. Estamos a unas 22.000 millas náuticas de la costa de Niza y luego hay que usar cables y todo eso e ir literalmente a recuperar o raspar el fondo marino para intentar recuperar lo que se pueda. Entonces descubrimos que el avión está muy fragmentado, es decir, que chocó contra el agua después de la última comunicación con los pilotos, probablemente un minuto y medio después de la última comunicación. Cuando el comandante dice que nos vamos a estrellar si esto sigue así, entonces el avión debió volar entre 1 minuto y 1 minuto y medio, porque después desaparece de los radares. Es muy difícil estimar el momento exacto. Les doy un detalle, porque los radares no ven constantemente a 360 grados, más bien barren. Entonces hay una antena que gira y que va actualizando la pantalla, así que un avión simplemente va a desaparecer en algún momento. Está en la siguiente actualización, luego desaparece entre ambas, pero no se puede precisar el segundo exacto. Como decía, quizá eso sea para después. Decía que cuando levantan lo que pueden, el aparato pesa. En resumen, no tengo la documentación del Caravelle, pero si lo consideramos en tierra, sin pasajeros ni combustible, estamos hablando de una máquina que está un poco por debajo de las 40 toneladas. Probablemente yo apostaría mi dinero entre 37 y 38 toneladas. A grandes rasgos, entonces recuperamos en términos de escombros en el agua, recuperamos entre 8 y 10 toneladas de escombros, así que ya recuperamos. A grandes rasgos, la cuarta parte del avión, es decir, las 3/4 partes restantes. Todavía se siente sumergido, por eso las búsquedas de hoy. Entonces, ¿qué encontraremos ahí? Bueno, efectivamente vamos a encontrar rastros de incendio. Eso significa que el piloto no estaba soñando cuando dijo que había un incendio, realmente lo había. Por ejemplo, si vemos las tapicerías, descansabrazos y bandejas de los asientos, vamos a encontrar que hay un miembro importante que tiene rastros de hollín o señales de exposición al calor.
Entonces, la mayoría de estos elementos, bueno, en realidad, la totalidad de estos elementos expuestos al fuego están ubicados en la parte trasera del avión, hacia la parte delantera del avión. No hay ninguna parte que haya estado expuesta al fuego o al calor. En las bodegas no hay nada en el equipaje recuperado ni en otros objetos. No hay nada que indique que el incendio se originó en las bodegas. Entonces estamos ante un incendio que estaba en la parte trasera y dentro de la cabina, potencialmente también en el exterior, pero una vez más no tenemos todos los elementos. Entonces lo van a encontrar. Entonces van a seguir un poco el rastro, tratar de ver cuáles son las partes expuestas al calor más alto. Entonces lo que deducen, porque hacen pruebas, por ejemplo, si encuentran un panel de plástico que tiene una decoloración particular, por ejemplo, que está amarillento en cierto lugar, ¿qué van a hacer? Van a tomar uno similar, y van a empezar a exponerlo al fuego a diversas temperaturas, en diversas condiciones, para tratar de ver qué temperaturas permiten obtener más o menos la misma decoloración. Eso les da una idea. Por ejemplo, encuentran una alfombra de piso, tiene un alma, una estructura metálica, lo demás es de plástico. El plástico se derritió en parte, ¿no? Entonces se preguntan, ¿ok? ¿Cuál es la temperatura que permite destruir el plástico? ¿Qué se observa a ese nivel? Pero al mismo tiempo, la estructura interna permanece más o menos intacta. Eso da un mínimo y máximo de temperatura y así sucesivamente. Poco a poco logran hacerse una idea de la cosa. Verifican que hubo un incendio. Sí, ese incendio corresponde a la aparición de llamas poderosas y breves dentro del avión. Sí. Lo que dice el informe es que fue una aparición breve. Es como si hubiera una especie de destello dentro del avión. Y luego eso va a destruir, por supuesto, varios elementos en el interior, pero no logran ver elementos que hayan estado expuestos a una temperatura extrema. Estamos hablando de algunos cientos de grados. También hemos visto incidentes en Yemen. Pueden verlos en este canal. Las temperaturas, o sobre todo las que usan combustible, suben rápido. Hay algo importante que saber. Aquí les muestro un ejemplo de un avión Douglas Commercial. 10, sus motores pueden estar en 2 lugares. Este es interesante porque los tiene en ambos lugares, bajo las alas como ven aquí o en la cola. El Caravelle tiene 2 motores en la cola, es un sistema un poco similar al del DC-9, por ejemplo. Y de hecho lo que pasa es que los motores que están bajo las alas, su combustible viene directamente de las alas. El combustible suele estar en las alas y luego se bombea al reactor. Eso es sencillo. Cuando tenemos reactores en la parte trasera, el combustible siempre viene de las alas. Viene del tanque central y de hecho hay que llevarlo hacia la parte trasera. Entonces, lo que tenemos son tubos de combustible. Tenemos tubos de combustible que van a subir por algún lado. Puede ser a lo largo del piso, puede subir por algún lado y llegar hasta alimentar los reactores. Entonces, existe esa obligación, ¿no?, de hacer circular la tubería a lo largo de todo el fuselaje, a lo largo de toda la estructura. Y eso no existe. En aviones con motores bajo las alas no es necesario hacer circular combustible por todo el avión. Entonces, ¿ropa qué es? ¿Qué dice el informe de accidente que retiene el informe de accidente? Entonces van a evaluar varias posibilidades, ¿verdad? Con los métodos y recursos propios de la época, especialmente el recurso principal. Es una caja negra que ya está parcialmente dañada, así que eso significa que el último vuelo no es legible. Ese es el primer punto. Y también el segundo punto es que no tiene muchos parámetros, no son cajas típicamente de 4 o 5 parámetros. Tienes rumbo, altitud, aceleración y tiempo, y ahí termina, la lista ya está lista. En realidad, si quieres, ellos mismos reconocen en su informe que si la caja negra no hubiera estado dañada, no habría permitido saber el origen del incendio. Y ahí estamos obligados a darles la razón, porque esos valores no habrían podido cambiar nada, lamentablemente, en nuestro conocimiento de este accidente. Entonces yo decía, van a revisar muchas hipótesis. Por ejemplo, hay una hipótesis que se evaluó, que es si los pasajeros, ¿verdad?, van a huir del fuego o del incendio y dirigirse al frente del avión. Causar una diferencia en el centrado. Entonces, un cambio en el centro de gravedad. Esto puede causar que el avión pierda control y entre en picada
Constataron que a las velocidades a las que iba el avión, hubiera bastado con un movimiento de solo 3 grados de la superficie del elevador para equilibrar a todos los pasajeros que se iban hacia adelante. Sabiendo que tiene un movimiento de 30 grados, entonces se ve claramente que hubiera bastado muy poco, un esfuerzo muy pequeño para compensar, por ejemplo, el movimiento de masa de los pasajeros. Eso solo no explicaría la pérdida de control, ya que buscamos entender por qué los pilotos la perdieron. Aún más porque cuando tenemos la emergencia, esta se declara. Dije al principio del video, más o menos, alrededor de 7.000 pies, ¿verdad? Van a tardar aproximadamente 3 minutos en estrellarse desde 7.000 pies, lo cual ya es un indicador que no estamos en un avión fuera de control, porque un avión fuera de control significa un avión que está completamente desestabilizado o que está en picada total o algo así. Generalmente supera los 10.000 pies por minuto, hay muchos casos así en este canal. Normalmente el bariómetro marca más de 10.000 pies por minuto. En ese momento eran 7.000 pies. Como puedes ver, la recorres en 40 segundos, 45 segundos ya chocaste. Así que el hecho de que él tardó 3 minutos, estamos hablando de una tasa de descenso ligeramente superior a 2.000 pies por minuto, que no es una tasa de descenso inusual. En cualquier avión comercial fuera de la aproximación, 2.000 pies por minuto es algo bastante normal, pero el avión de todas formas terminó chocando. Él piensa que los pilotos fueron superados, tal vez por el humo que entró en la cabina. Potencialmente porque parecería, pero de nuevo no logran confirmarlo. Según la firma de la voz, parecería que al menos en el último mensaje, quien hablaba con la torre de control llevaba una máscara de oxígeno. Entonces, tal vez se pusieron una máscara de oxígeno, lo cual es coherente con el hecho de que declararon un incendio, pero la máscara de oxígeno no va a proteger contra todas las situaciones. Así que es posible que hayan estado cegados por un humo muy denso o también intoxicados por el humo a pesar de la máscara. Muchas posibilidades como estas se están decidiendo ahora. Subtitular. Ellos van a decir que en el informe que probablemente, hay un incendio que se declaró en los baños a la derecha, en la parte trasera, porque ahí parece estar el epicentro. Entonces, declaración de incendio, como en esa época la gente fumaba mucho en los aviones, estaba permitido fumar en los años 90, la gente fumaba en los aviones, así que había gente fumando. Alguien tal vez fue al baño y tiró una colilla ahí dentro. Eso ya había pasado, pasó antes de ese accidente y pasó después de ese accidente, ¿verdad? Unos años después hubo un Boeing 707 que venía de Río a París y aterrizó en un campo, todo eso por un incendio. Lamentablemente, la mayoría de los pasajeros murieron. Hay más de 120 muertos en esta historia, otra vez por culpa de una colilla. Porque en esos tiempos, fumar en cualquier lugar, en cualquier momento, prácticamente se consideraba un derecho humano fundamental. Entonces yo decía, ¿está eso? ¿Es en lo que piensan? O también piensan quizá en un calentador eléctrico de agua, ¿no? Un boiler, ¿verdad? ¿No? Que tiene una resistencia. Y también se ha visto que en el pasado hubo un avión que fue destruido en tierra. Por eso, que hay un descontrol dentro de ese sistema, que el interruptor no se da cuenta de que hay un problema, sigue suministrando electricidad y luego todo el aparato se incendia. Entonces, la comisión de investigación analizó otras opciones, por ejemplo, tomaron las guarniciones. Ya saben, sobre todo el foam, ¿cómo se llama eso en inglés? Bueno, en francés es la mousse, eso es la espuma con la que están hechos los respaldos de los asientos y los asientos mismos. Tomaron esa espuma y le hicieron radiografías. Entonces hay 310 radiografías, es decir, es una radiografía médica, literalmente. Así que en la radiografía, una por una, están numeradas. Entonces pasamos a la radiografía y queremos ver qué tiene adentro. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una explosión como una bomba, ¿verdad? Y bien, hay fragmentos de metal que van a quedar en la carne, entonces son proyectados y se quedan en la carne. En la radiografía se ven en la carne, van a ver objetos de plástico, de vidrio, todo eso, pero no van a... ¿Por qué la firma característica de una explosión? Porque en las explosiones hay pedazos de metal en la espuma, pero esos pedazos de metal no estarían, en caso de explosión, otra vez colocados al azar.
Eso corresponde a que si, por ejemplo, tomo esta habitación, ponemos cojines por todas partes y hacemos explotar, hacemos detonar algo. Los trozos de metal no estarían puestos al azar en los cojines, pero todos tendrían una orientación que converge hacia un punto central, hacia el foco de la explosión. Entonces, la distancia entre ellos, el ángulo con el que entraron en la espuma, justamente corresponden, dan una idea de una explosión. En este caso específico no tenemos eso. También consideran la teoría del misil. Se preguntan si hubo un misil que impactó. Es una posibilidad, pero la descartan porque alrededor de 2 veces en realidad. Primero que los rescaten en parte en el lugar, cuando los helicópteros, las fragatas y todo eso fueron al sitio para explorar un poco, para tratar de ver qué pasó. Pues no vieron a militares que estuvieran jugando con misiles. Ese es el primer punto. En segundo lugar, afirman que en el radar no se detectaron misiles. Dicho esto, el radar, por su barrido y la velocidad de los misiles, que pueden superar varias veces la velocidad del sonido. El radar puede escanear el avión mientras la antena da una vuelta y regresa, especialmente en los radares de esa época. El misil ya apareció, ya impactó contra el avión, así que el hecho de que no lo vean en el radar en sí, ¿verdad? No permite excluir la teoría del misil. Sobre todo porque parece que hay secretos, como por ejemplo que había un barco de la Marina Francesa que se llama el Suffren, y al parecer páginas correspondientes al 11 de septiembre, hay una que fue arrancada y luego otras que fueron modificadas con bolígrafo, con recortes, todo eso. De modo que cuando lo ves parece que se nota. Hay huellas claras de falsificación, sobre todo porque si vemos incluso la historia moderna de los misiles y los aviones, no es algo completamente inusual, no es como completamente algo loco, como si hubiera caído del cielo. Si ves el 777, el AN-H-18 de Malasia, pues fue derribado por un bug sobre Ucrania. Hace algunos años, creo que fue alrededor de 2014, más cerca de nosotros, creo que fue como en 2020, a grandes rasgos, cuando las fuerzas iraníes derribaron un Boeing 737-800 que pertenecía a una aerolínea civil ucraniana. Está realizando el vuelo Teherán-Kiev, apenas despega y es alcanzado por un misil. Hablamos en general de unos 200 muertos. De todas formas, en esta historia también tenemos al United States Ship Vincennes. En un momento dado, en el 88, el United States Ship Vincennes, un barco estadounidense que estaba en el Golfo, disparó contra un Airbus A300 iraní, ¿de acuerdo? Y bueno, todos murieron, creo que fueron 298 muertos en ese entonces. También tuvimos el 2015. Sobre el Sinaí, tenemos un avión de Thomson Fly que vino del Reino Unido, que fue al Sinaí, que fue a Sharm el Sheikh, no es un balneario. Bueno, el piloto tuvo que evitar un misil, tuvo que hacer una maniobra para esquivar un misil, porque al parecer un misil pasó a menos de 300 metros del avión. Entonces, después, los egipcios dijeron: escuchen, solo era un entrenamiento, no eran el objetivo, no es algo personal, quiero decir. No era para ustedes, nadie intentó fijarlos con un misil ni nada, simplemente lo lanzamos como parte de un ejercicio. Ustedes estaban ahí, bueno, fue más el susto que otra cosa. Entonces, si vemos la historia de Egipto, por ejemplo, con los accidentes de transporte público, ya sea en trenes, aviones, transbordadores, todo eso, uno se da cuenta de que siempre están extremadamente ocultos. En cuanto a las razones, en cuanto a los fallos que llevaron al accidente, como en este caso al incidente extremadamente grave. Por otro lado, un avión civil y un misil en el mismo sitio es muy grave. En todo caso, para decirle que parece que hoy en día se está tratando de validar o invalidar, ¿no es cierto la tesis del misil que habrá que buscar entonces en los análisis químicos? Ni mucho tiempo, casi 60 años después del evento. No creo que eso pueda revelar nada, aunque quién sabe. Pero todavía queda el resto, las 3/4 partes del avión que están bajo el agua. Y al sacarlas, tal vez finalmente logren darle a las familias razones. Casi quiero decir que puedan empezar su duelo, porque el problema es que muchas familias de las víctimas están muy afectadas por esto y no tienen respuestas. Efectivamente, es cierto que eso crea bloqueos que
a veces impiden justamente cerrar o incluso empezar el duelo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, existe esa búsqueda de la verdad que es totalmente respetable. Ahora, hay otros elementos que están en el informe y que, en mi opinión, no se han aprovechado. Que, en mi opinión, no se les ha dado la importancia que merecen a esos elementos, en particular en numerosas ocasiones en el informe oficial del accidente. Se hallaron balas y cartuchos de 5 y 5.5 milímetros, eso fue lo decidido. Se trata del 22, calibre 22, y también se encontraron cartuchos y balas de 9 milímetros. ¿No son entonces al menos dos armas? Tenemos dos armas en el avión, algunas balas fueron disparadas, eso está en el informe, no es algo que yo diga, algunas balas fueron disparadas y de hecho, disparadas en la dirección del calor, explotaron, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, a la altura de los baños, los famosos baños a la derecha, al fondo, de donde parece venir el incendio. Bueno, parece que hay un panel con un agujero de 5 milímetros y medio, un agujero muy limpio. Entonces ahí fue una bala la que lo atravesó. Hay otro lugar también donde vamos a encontrar una bolita de metal de 5 milímetros y medio. Entonces, cuando analizaron eso con el laboratorio de balística, descubrieron que ese arsenal probablemente estaba en el baño donde comenzó el incendio. De acuerdo, está escondido en algún lugar. Después, estas balas no fueron disparadas a través de un cañón, sino con el calor, ¿verdad? Bueno, explotaron y luego salen, por supuesto, pero con una fuerza extremadamente baja. Aún así, puede atravesar una pared de plástico o una pared con panal de abeja por dentro y todo eso. Pero ahora ya no va más allá. Hoy en día, cuando vemos este informe, da la impresión de que esta historia fue borrada un poco de un plumazo. Eso significa que dicen, hicimos pruebas balísticas. Estas pruebas demuestran que no fue disparado por un cañón, así que no participó en el accidente. Adiós, no hay nada que ver, no hay ninguna conexión lógica. Eso significa que cuando vemos cómo la comisión de investigación borra o descarta esos elementos, no vemos ninguna conexión lógica. Da la impresión de que eso fue descartado de manera bastante superficial, para ser honesto con usted. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir que en lo que hemos reportado, en el 25 de lo que hemos reportado, ya hallamos impactos y balas, además de dos tipos de armas. Entonces, Dios sabe lo que habríamos encontrado si hubiéramos tenido acceso a todo. ¿No es eso restos y cirasmos? De acuerdo, entonces, solo para decirles, tenemos dos armas, la de 5,5 probablemente está modificada. Además, eso significa que cuando tomaron el cartucho lo llevaron a la empresa que fabricaba esos cartuchos. Dijeron, bueno, eso más o menos viene de nosotros, pero la bolita de metal, eso no fuimos nosotros. Alguien puso la bolita de metal en el cartucho. Entonces, evidentemente, estamos hablando de algo amateur, algo improvisado. Es un calibre pequeño, calibre 22 con arreglos caseros y todo eso. Entonces, probablemente estamos hablando de armas que fueron ocultadas, probablemente estamos hablando de armas que fueron llevadas, ¿no es así? Y escondidas en los baños, como indica el informe, escondidas en los baños, tal vez con la intención de un secuestro u otra cosa. Era la gran época de los secuestros, aunque secuestrar un avión que va a volar solo 20 minutos, eso sé. Aún así, hay que hacerlo. También hay que decir que los secuestradores de aviones no siempre son los más listos. Entonces, ahora, también está el 9 milímetros. 9 milímetros. Aquí ya estamos hablando de un calibre real, estamos hablando de un calibre bastante serio, estamos hablando de un calibre de fuerzas del orden, etcétera. Entonces, solo nos preguntamos así si no hubo disparos dentro del avión. Algunas balas del arsenal se quemaron y explotaron solas, como palomitas de maíz. Está bien, no hay problema. No estoy cuestionando eso, pero me pregunto si no hubo también otras. ¿No es cierto que fueron disparadas? Porque hay que saber que es un vuelo que se estrelló de todas formas. Así que estamos diciendo, bueno, un vuelo se estrella, tenemos rastros de disparos, tenemos rastros de armas, de todo. Luego, bueno, pues no es eso. Vamos a buscar un misil de oro. ¿Entienden lo que quiero decir? Estoy bastante sorprendido de que esas armas no recibieron la atención que merecían. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, a personas que suben o que esconden o que hacen que se escondan en los baños. Armas de tipo, entonces armas caseras tipo 22, ¿no es así? Con balas de metal y todo con el objetivo de desviar el avión, lo cual corresponde más o menos a los usos de la época.
Y luego cuando justamente quieren pasar a la fase del desvío, piensen que no tienen mucho tiempo, es un vuelo muy corto. Bueno, en ese momento uno de los intervinientes está frente a ellos. Entonces, por ejemplo, policías armados, militares armados, sabemos que había al menos un general ahí en el avión, así que imaginemos que hay militares o policías armados y luego sigue una respuesta, se dispara, por ejemplo, y ahí podemos terminar, por ejemplo, con una manguera de combustible destrozada. ¿No es así, Rota? Mala suerte, atraviesa una pared, hay combustible salpicando adentro, fuego y todo eso. Y luego, sabe usted, no es toda la grabación. Entonces, es algo que me parece que no podemos simplemente excluir así nada más. Tenemos un accidente, tenemos armas, y en particular las armas están en la zona donde hubo el incendio. Entonces, también nos preguntamos si, por ejemplo, además de haber subido, ¿no serán armas caseras? Una 22 y todo eso. Si estos mismos involucrados no las subieron, por ejemplo, artefactos incendiarios u otros que puedan usar para amenazar, ¿verdad? Y bueno, en el calor del momento no es eso, se fue y realmente se incendió y todo, y quizá no sea por combustible, sino por un artefacto incendiario, un tiroteo o algo similar, lo que causó el accidente que menciono. Como ven, son posibilidades. Pero ¿acaso nunca podremos responder a la pregunta de si podremos saber si fue un misil que fue disparado por error por el ejército francés? No fue durante una prueba, un entrenamiento, todo eso, y luego, le dimos al avión de pasajeros, después intentamos encubrir las huellas. ¿Por qué no? ¿Es posible? Los iraníes, cuando derribaron el 737 al principio, dijeron que no fueron ellos. Quiero decir, no sé, no fuimos nosotros. Es una época de tensión y todo eso, aunque la región siempre está bajo tensión. Quiero decir, eso es así. Es una posibilidad. Luego los responsables ya murieron y el ambiente, como sabes, es un teatro de sombras. Hoy en día no encontramos a nadie. La gente de esa época está más o menos muerta. Mira, los ministros generales y gente importante que podía ocultarlo ya no están con nosotros. Por eso es difícil reconstruir todo ahora. Lo que espero es que al investigar lo que hay bajo el agua, quizá podamos encontrar un elemento nuevo, ya sea en un sentido o en otro. La teoría del incendio resulta interesante, pero sabiendo que el vuelo se mantuvo más o menos 5 o 6 minutos a altitud de crucero, es el único momento en que los abrochen sus cinturones no estaba encendida, así que es el único momento en que los pasajeros podían moverse. Entonces, podemos imaginar que alguien muy rápido durante esta fase nivel 160 va al baño, tiene ganas de fumarse un cigarro, ves al tipo, solo está esperando a que despeguemos, llegamos, pam, va y se fuma uno en el baño. Aunque en esa época no tenía que fumarse uno en el baño, podían fumarlo exactamente en su asiento, sin problema. Pero bueno, imaginemos que él tenía ganas de ir al baño y fumarse un cigarro. Eso es, ya sabes a lo que me refiero. Llega, fuma en el baño, tira el cigarro en el bote de basura, en el bote con las servilletas de papel, para que lo tire ahí y que sea realmente irresponsable. Y bueno, después, irresponsables hay, ¿verdad? Entonces él regresa a su asiento después, abróchense los cinturones, ahí tenemos el fuego en el baño que está empezando, pero como nadie va al baño, nadie va porque la señal de abrocharse los cinturones está encendida. Bueno, vamos a perder la oportunidad de detectar el incendio, porque si no, en otra situación el incendio podría se puede haber detectado visualmente en un momento en que todavía hubiera sido posible apagarlo. Una última falla. Para terminar, porque es una historia apasionante, les cuento la historia de este aparato de la accionista. Podríamos hablar de esto durante horas, pero tal vez solo un detalle inquietante entre todos los detalles inquietantes de la historia. Es cuando encontraron los extintores, los recogieron bajo el agua, todavía estaban sujetos al mamparo donde normalmente están. ¿Qué significa eso? Que no pudimos usarlos. El informe pregunta, ¿por qué no los usaron? No lo entienden. Entonces dicen que o el incendio se desató de repente, demasiado rápido, tal vez un misil en ese caso, o que el humo era muy denso. De repente, es difícil imaginar de repente un humo tan denso que ni siquiera se pueda ir por el extintor, o tal vez los pasajeros huyendo precisamente.
la parte donde está el incendio, donde hay humo, va a impedir que la tripulación vaya precisamente hacia la parte donde está el fuego. Otra posibilidad, o bien, dado que hay un tiroteo, la gente está más en modo de esconderse que de ir por los extintores. Esa es otra posibilidad. No se han recuperado todos los cuerpos, ya que no es posible hacer autopsias o radiografías. Y decir, encontramos una bala aquí o allá. Desafortunadamente, no es completamente posible investigar de esa manera, ya que la mayoría de los cuerpos, o al menos una buena parte, no han podido ser recuperados. Así que bueno, amigos míos, sé que los dejo con más preguntas que respuestas, y de hecho es por esa razón. Es por esa misma razón que la investigación fue reabierta, aunque 60 años después la justicia dice, hay que terminar con esto. Busquemos qué podemos encontrar, ya que hay muchas preguntas sin respuesta. Una vez más, de todos modos, amigos míos, gracias por haber visto este video hasta aquí. Los próximos videos se publicarán exclusivamente en Patreon. Les doy el enlace de Patreon para las personas que apoyan este canal. Vendré de vez en cuando, sobre todo para las noticias, pero los otros videos fuera de las noticias, a partir de hoy, se publicarán en Patreon y nunca llegarán a YouTube. Creo que tengo que tomar esa acción porque es la única manera de asegurar la continuidad de este canal. De lo contrario, si empiezo a publicar todo en YouTube, tal vez se los explique en otra ocasión, en detalle, veo que este canal no podrá sobrevivir más allá de 6 a 12 meses. La relación entre el trabajo que genera, el trabajo de investigación que genera en comparación con los ingresos de YouTube que produce, bueno, es una relación que está completamente desequilibrada y no permite a largo plazo la continuidad de este canal. En todo caso, gracias de nuevo a quienes han apoyado este canal en YouTube desde el primer momento, sin necesariamente tener exclusividad a veces. Y bueno, nos vemos en un próximo video en algún momento en el futuro. Gracias y hasta pronto.